Bueno, vamos a revisar los ejercicios de variables. Entonces, ejercicio número 1, escribe el código, mira que no funciona y decide por qué no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un método que coge una variable double, crea una variable foo que coge ese parámetro y lo multiplica por 2. Por lo tanto, esta variable tiene el tipo de dato que resulta de esta operación. Como este tipo de dato es double y este literal es de entero, él promueve el entero a double, hace la multiplicación y foo termina siendo de tipo double. Y al retornarlo, estoy retornando una variable tipo double, pero el compilador esperaba que fuera de tipo int. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es estar seguro de que digo que regrese un double. Ahora, esto no creo que sea muy frecuente en el código que uno haga, como tener un error de este estilo, pero de todas maneras está bien que cuando vean expresiones de este estilo, que puedan hacer el análisis de qué es lo que está pasando y pues qué tipo de datos es el que yo espero tener acá, pues por si acaso. Bueno, después ejercicios de llenar huecos. Entonces, tengo una operación mod que dice que recibe dos enteros P y Q. La división de P y Q es de tipo entero, entonces D es de tipo entero. Y después cojo un tipo entero y lo multiplico por un entero y eso devuelve una variable de tipo entero, pero puedo usar var para capturarla y lo mismo acá, ¿no? P es de tipo entero, R es la variable de acá que dijimos que era de tipo entero, por lo tanto M es de tipo entero, por lo tanto cuando retorne voy a retornar un valor de tipo entero y efectivamente si lo utilizo tal cual dice el enunciado, pues recibo los valores esperados, ¿no? ¿Listo? Diferencia de cuadrados. Entonces, esto es una variable. Entonces, hay que buscar una variable que haya sido usada en el código, pero no haya sido declarada. Esa variable sería cuadrado de A. Entonces, esto acá viene siendo cuadrado de A. Y aquí, después del identificador, va un igual para atrapar el valor. Y acá utilizamos return, ¿no? Siempre tengo que terminar las variables, no las funciones, diciendo return, listo. Diferencia cuadrada de 3 y 4 es -7, de 2 y 2 es 0, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, ahora sí viene los ejercicios de código y hay una aclaración acá que puede ser pertinente, es que acuérdense que yo puedo crear funciones sin variables y funcionan igual y es un poco como decisión de uno si es o no es legible. De hecho, me parece que está bien si quieren definir sus propias funciones sin usar variables y después se dan cuenta, pues si definitivamente no son muy legibles. Entonces, pues pueden modificarlas para usar más variables. Entonces, bueno, el enunciado dice que recibimos x1, y1, x2, y2 y dice que hay pues la fórmula de esto, cuadrado de x es igual bueno, hagámoslo así porque multiplicado por x2 menos x1, ¿no? De hecho,
tal vez sí podríamos hacerlo un paso más despacio. Diferencia de x. X2 menos X1, ¿no? Y cuadrado de las diferencias de X sería diferencia de X multiplicado por diferencia de X y la diferencia de Y es igual a Y2 menos Y1 y el cuadrado de las diferencias de Y es la diferencia de Y multiplicado por la diferencia de Y al final queda simplemente eh, hallar la raíz cuadrada de la sumatoria de estos. Entonces, el cuadrado lo voy a copiar de acá. Cuadrado de diferencias de X más el cuadrado de las diferencias de Y. Mm, Se me olvidó ponerle el nombre correcto. Listo. Distancia de 0, 0 a 1, 1 sería la raíz cuadrada de 2 y la distancia de 0, 3 a 4, 0, 1, 0, 0 es 5,0. Listo. Ahí nos dio el resultado, ¿no? Ahora, siempre hay una discusión interesante de qué debería tener la última línea de una función que tenga varias variables. Entonces, hay gente que dice como no, cree una última variable que tenga el resultado de esta operación y hay gente que dice que es innecesario. O sea, si yo ya sé que voy a acabar, pues que retorne una última operación. Eso es un poco una cosa de estilos. Seguramente para empezar sería mejor hacer todo dentro de variables y siempre retornar el valor de una variable en vez de una operación compleja. Eh, pero de nuevo, ¿no? Es una cosa como medio estilística. Listo. Entonces, creemos una función que pase de Fahrenheit a grados y eh, sí, entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer algo así como un ajuste, que es la temperatura -32 y hablemos un poco de esto, ¿no? Esta es la operación como la ven, como la escribiría alguien que no es un programador, ¿no? Para un programador, pues 32 es 32 y 5 novenos es 5 novenos. Pero desde el ojo de un programador, pues obviamente este 32 es un número, es un literal de un entero y estamos operando con un double, entonces hay que acordarnos que hay que multiplicar por 30, tenemos que usar 32,0 y no 32. Y de la misma manera, acá yo tengo que multiplicar según la fórmula por 5 novenos. Pero ese 5 novenos es como un no programador lo escribiría, pero yo, siendo programador, tengo que saber traducir eso y darme cuenta que si coloco 5 novenos como enteros, siempre va a dar cero, por lo tanto, la temperatura siempre va a dar cero. Entonces, un poco lo bonito de este ejercicio es acordarnos que a veces la información como yo la recibo no es la información que yo debo poner en mis programas, porque obviamente en el mundo de los no programadores, pues 5 novenos es una fracción que genera una
un número decimal, pero pues en programación no es así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese pasar del mundo por fuera de los computadores al mundo de los computadores y saber hacer como la traducción de alguna manera, ¿no? Entonces, efectivamente, el resultado es 15.555, el material dice 5557. Eh, Obviamente, las multiplicaciones, las operaciones con números doble, acuérdense que deben tener un rango de tolerancia, porque al tratar de representar números que no son infinitos, o sea, números que tienen muchos decimales en un lugar finito, pues hay una pérdida de información, pero pues claramente una temperatura de 15.5555 y una temperatura de 15.5557, pues sí, no, esa diferencia no causa en la vida real pues ningún problema. Y 32 sí da cero, pues porque esa es la temperatura en Fahrenheit a la que el agua se congela. Listo. Ahora vamos a hacer una función que calcule la gravedad superficial, recibe la masa y recibe el radio, y hay una constante que se llama G, que es la gravedad, y fue una buena excusa para eh, mostrar esta sintaxis. Entonces, cuando tienen un número double, pueden poner para representar que de aquí en adelante este número lo está multiplicando 10 a lo que venga acá. Entonces, esto es 6.67430 multiplicado por 10 a la menos 11. Y obviamente, pues, estas son cosas que tal vez ustedes no van a tener que escribir ustedes mismos, pero pues de nuevo, ¿no? Si ven código así, pues es útil que sepan qué es esa y de dónde viene. Entonces, listo, tenemos G y podemos decirle que retorne G por la masa dividido radio por radio. Y de nuevo, ustedes pueden preguntarse como, bueno, pero en el material pareciera que esta multiplicación tiene que hacerse primero. Resulta que matemáticamente la multiplicación y la división, no importa el orden en que se hagan, pero si ustedes quisieran ser más claro, o sea, si les parece que es más claro, pues le pueden poner paréntesis para que todo el mundo se acuerde. eh, que de alguna manera esa va a ser la primera división, la primera operación que se va a hacer, y llamemos a la gravedad superficial con los datos de la Tierra. Efectivamente, me da el resultado esperado, y estos son los de Marte, los datos de Marte, y efectivamente me da el resultado esperado, ¿no? Listo. Ahora me dicen que haga una función que se llame gravedad superficial de la Tierra, y como es de la Tierra, pues no necesito parámetros porque siempre me debería devolver el mismo dato, y el mismo dato es este dato, gravedad superficial de la Tierra. Y efectivamente me devuelve el que es. Y ahora, para calcular mi peso en Marte, entonces, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la gravedad superficial de Marte, que ya la habíamos calculado acá. Entonces, hagamos una variable para que sea clara. Gravedad superficial en Marte es igual a todo esto, y voy a retornar, a ver, jalémoslo un poquito, ok.
voy a retornar la gravedad superficial en Marte dividido por la gravedad superficial de la Tierra multiplicado por el peso. Me quedó un paréntesis. Listo. Y eso significa que si yo peso 80 kilos, mi peso en Marte sería 30,31 bla, bla, bla. Y si pesara 65 pues pesaría 24. Entonces, listo. Esa es la manera en que puedo averiguar mi peso en Marte. Listo. Por último, entonces está esta idea de cómo hago para saber que tres longitudes sí generan un triángulo, ¿no? Entonces tengo doble A, doble B, doble C. Esto no regresa a un doble, esto regresa a un boolean. Y lo que el enunciado me dice es que eh, esas tres longitudes forman un triángulo si el lado mayor de esos tres es menor que la suma de los otros dos lados. Entonces hay una manera que yo llamo a fuerza bruta y es decir, no, pues validemos que A más B sea mayor que C y que A más C sea mayor que B y que A más, no, B más C sea mayor que A. ¿Sí? Eso, digamos que funciona, hace su trabajo. Si yo le digo 3,0, 4,0, 5,0, y si yo le digo a esto 17, 10 y 7, me dice falso. ¿M? Y sí, pongamos algo ridículo, pues bueno, funciona igual, ¿no? Listo, pero pues eso me parece que es como a fuerza bruta, ¿sí? Es como, no sé, es a fuerza bruta. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo puedo hallar el mayor de tres lados usando max dos veces. ¿M? Inclusive tampoco tengo que hacerlo tan así, ¿no? Puedo hacer el max de A y B, sería max A y B, y después, sí, el max es el max de max AB y de C. Daría igual, ¿no? Pero digamos que en este caso eh, a mí me gusta un poco más escribirlo así. Bueno, entonces miren que ahí sé cuál es el valor del lado máximo sin saber si A, B o C es el lado máximo. Simplemente sé que es eso. Listo, ahora sumemos todos. Suma de todos los lados es A más B más C. Y la suma de lados menores será la suma de todos los lados menos la longitud del máximo, ¿no? Entonces, de nuevo, puedo saber cuál es el máximo y puedo saber cuál es la suma de los menores sin tener que saber si A es el mayor o es parte de los menores, si B es el mayor. Simplemente pues sé los valores y ahí ya puedo escribir suma de lados menores debe ser mayor que el max. ¿Mm? Y tres, cambiémoslo el orden para que no parezca que solo funciona por el orden. Eso es un triángulo.
Y si yo hago 17 7 y 10 pues debería regresar falso. ¿M? Entonces, sí, esto, el ejercicio me gusta un poco porque demuestra que a veces, sí, uno puede obsesionarse por decir, es que quiero saber cuál es el mayor. Y es como, bueno, no tienes que saber cuál es el mayor. Realmente lo que te interesa es hallar como estas relaciones que hay entre esos. Entonces, bueno, listo. Y por último, una función que calcule la ley de cosenos que dice que dados dos lados y el ángulo que forman entre ellos, podemos hallar la longitud de ese tercer lado. Y esta es una de esas fórmulas que tal vez si no la escribo con variables no me molesta tanto. Entonces, escribámoslas sin variables. Entonces, SQRT, que ya lo hemos usado antes, el material nos dice que busquemos cómo se llama la función para hallar potencias. La función se llama POW, POW, ¿listo? Entonces, así podríamos hallar a cuadrado en vez de escribir a por a y en vez de escribir x2 menos x1 por x2 menos x1, pues podríamos poner math POW x2 menos x1, coma 2.0 y bueno, eso nos permitiría hallar potencias y MAPAU de B y 2.0 y menos 2 por A por B y para el coseno existe MAFCOS y como yo recibo los grados en radianes y los quiero en grados y los quiero convertir a radianes, también hay una función para eso que se llama math.toRadians y le paso gamma y de nuevo, supongo que es como una cosa eh, de estilos. Eh, esta función, no sé, si le pongo variables, no sé si se vea mucho más legible que así, igual, de nuevo, ¿no? Es una cosa de estilos que ustedes pueden decidir tomar o no tomar, ¿no? Em, sí, no sé, es raro porque acá me parece que sí, como que se lee fácil, no hay tantos paréntesis. Entonces, bueno, no me molesta tanto escribirla así sin variables, pero de nuevo, pues pueden decidir agregarle variables si creen que mejora la legibilidad. Y la ley de cosenos para 3 4 y 90 grados es un triángulo rectángulo y el otro lado es 5 y para esto, entonces da el resultado que el material sugiere, pero esto vale la pena otra vez revisarlo, ¿no? Resulta que si yo tengo un triángulo equilátero que todos los lados midan iguales, sus ángulos también van a medir igual, que son 60. Entonces resulta que el único triángulo que tiene dos lados iguales y el ángulo que forman es 60 es literalmente un triángulo equilátero. Entonces, de nuevo, el resultado debería ser 11 cerrados y miren que no da 11 exactamente, da 10.9998, que si yo lo redondeo, obviamente da 11, pero de nuevo, ¿no? Si yo hiciera una prueba que dijera que esta ley de cosenos tiene que devolver 11 sí o sí, pues daría falso. Y miren que el problema no es que no dé 11 sino es que por la pérdida de precisión de los cálculos, pues no da 11, ¿no? Entonces, de nuevo, tengan mucho cuidado cuando utilicen doubles. Acuérdense que no son exactamente tan precisos como deberían para dar las respuestas exactas, pero obviamente uno puede decir como, ok, claro, yo puedo eh, pensar que si esta...
respuesta es muy cercana a lo que yo esperaría, que sería 11, pues definitivamente el método está bien, pues porque yo sé que se va a perder un poco de precisión, ¿no? Ahora, de nuevo, hay una manera de tratar de hacer algo que no pierda precisión de ninguna manera, que no es un double, y eso se sale del alcance de este bootcamp. Pero de nuevo, pues quiero que lo tengan en la cabeza como que, claro, los double tienen limitaciones, y si esas limitaciones son relevantes, importantes, el caso más conocido es en un sistema financiero, ¿no? Si yo estoy guardando el dinero de la gente, pues que se pierda muy poquito dinero es grave, porque si se pierde muy poquito dinero por mucho tiempo, pues empieza a ser mucho dinero. Entonces, pues el ideal realmente es que en algo como un sistema financiero no se usen doubles. Se utiliza otra alternativa que no los pierda, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, para que lo tengan presente, para que sepan que eso es una cosa, para que si alguien les dice, pues eso no, como, no los sorprenda de alguna manera. Entonces, bueno, esos los ejercicios que teníamos de variables.